Con su venia, apreciables diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetables autoridades y titulares de órganos autónomos que nos acompañan el día de hoy, distinguidas y distinguidos integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran presentes, destacados y destacadas integrantes de la academia, medios de comunicación que nos permiten difundir nuestro trabajo, queridas compañeras y compañeros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Antes que nada, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los integrantes de este honorable cuerpo legislativo del Distrito Federal por la confianza que fue depositada en mi persona para dirigir una de las instituciones más importantes para el desarrollo democrático de la ciudad, como lo es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Quiero expresar mi reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que todos los días contribuyen con su esfuerzo y trabajo para mejorar la situación de los derechos humanos en esta ciudad y con las cuales hemos podido coincidir en el impulso de las diversas agendas y temas que resultan fundamentales para mejorar las condiciones de diversos derechos humanos y problemáticas específicas. A mis compañeras y compañeros de la Comisión, que todos los días trabajan con compromiso y entusiasmo para brindar un servicio profesional y de calidad a las personas que acuden a nosotros para defender sus derechos, mi mayor reconocimiento, respaldo y agradecimiento personal. De la misma forma, a todas las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, quiero reiterarles, desde la plena autonomía de este organismo de protección de los derechos humanos, el compromiso de la Comisión de constituir un espacio de diálogo constructivo para buscar medidas y acciones que desde una óptica preventiva permitan disminuir las violaciones a los derechos humanos que se cometen en la Ciudad de México. Desde esta perspectiva, reitero mi compromiso para avanzar en un proceso de diálogo permanente, franco y, por supuesto, crítico, pero constructivo con todas y todos, que redunde en el fortalecimiento democrático de las instituciones del Distrito Federal. Cuando tomé posesión del cargo ante esta misma soberanía, como la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el pasado 5 de noviembre del 2013, estaba consciente de la enorme responsabilidad e importancia del reto que entraña la lucha diaria por defender y proteger los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, que habitan y transitan por una megalópolis con la complejidad que plantea la Ciudad de México. El día de hoy, a poco más de 5 meses de distancia de aquel momento, reitero y refrendo mi compromiso personal e institucional para que la Comisión siga siendo un referente no solo nacional, sino internacional para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Precisamente por ello, y con fundamento en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión, he presentado por escrito ante esta soberanía un informe anual sobre las actividades que ha realizado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2013. A continuación, me permito sintetizar algunos aspectos generales del año que se informa de conformidad con la ley. En cuanto al servicio y quejas presentadas ante la Comisión, la Comisión se caracteriza por brindar una atención integral a las personas que acuden a nuestro organismo. Precisamente por ello, a lo largo de 2013, la Comisión proporcionó poco más de 36,000 servicios, de los cuales un poco más de la mitad, 55.5%, corresponden a acciones de orientación y prevención, en donde, si bien no tenemos competencia para actuar, orientamos y canalizamos a las personas ante las instancias correspondientes como una forma de prevenir la vulneración de sus derechos. Por otra parte, los servicios de protección y defensa, que constituyen el núcleo central del mandato de este organismo, representaron el 43.3% del total de los servicios brindados. Así, entre enero y diciembre de 2013, se registraron un total de 8,652 expedientes, de los cuales se concluyó un 53% de estos. Del total de expedientes concluidos en el año que se informa, las principales causales de conclusión son la solución durante el trámite, la cual cuenta con el mayor índice de conclusiones, con el 55.4%,
La causal de sin elementos suficientes, con el 18.4%, y en tercer lugar se encuentra la no violación a derechos humanos, con el 11.3%. Asimismo, 45 presuntas violaciones a derechos humanos fueron concluidas por recomendación y solo una de ellas por conciliación. Quiero mencionar aquí que si bien estoy consciente del importante trabajo que todos los días realizan las visitadurías generales, actualmente desarrollamos un ambicioso programa que busca mejorar los procesos de atención e investigación de los expedientes y así reducir el rezago en las quejas. Finalmente, del total de los servicios brindados, solo un 2.9% correspondió a acciones de la Oficina de Información Pública de este organismo. En cuanto a cifras con perspectiva de género, de manera transversal y en cumplimiento a lo establecido por la ley, el informe analiza las afectaciones de las personas de acuerdo con su sexo, situación y condición particular. En general, puede decirse que del total de servicios brindados durante 2013, que incluyen tanto servicios de orientación como quejas, un 54.1% de estos fue proporcionado a mujeres, mientras que un 44.5% fueron proporcionados a hombres, iniciándose de oficio un 1.3% del total de los servicios brindados por este organismo. Además del análisis de los derechos comprendidos dentro de los núcleos del Programa de Derechos Humanos, se especifica la relación de mujeres y hombres que tienen presencia en los expedientes como presuntas víctimas. Esto nos ha permitido advertir algunos derechos en donde las mujeres aparecen con una situación particular de vulnerabilidad, como sucede con el derecho al trabajo, donde las mujeres aparecen en un 44% del total de los expedientes vinculados a este derecho. Las afectaciones particulares de la niñez, en donde mujeres y específicamente niñas aparecen en 53% de los expedientes, y el derecho a una vida libre de violencia, en donde las mujeres aparecen como probables agraviadas en 74% de los expedientes asociados a este derecho. Quisiera añadir que como parte de la obligación que tiene este organismo para visibilizar la situación de los derechos de las mujeres en el Distrito Federal, cada año la Comisión prepara un informe anual que presenta alguna problemática particular respecto a este grupo de población. Este año, la temática seleccionada se vincula con la salud materna y la violencia obstétrica que aún muchas mujeres enfrentan en la ciudad. Este informe resalta en particular las obligaciones del Estado para garantizar la protección de las mujeres contra cualquier forma de violencia obstétrica, entendida como cualquier acto u omisión intencional de las autoridades de salud que vulnere o limite el derecho de las mujeres a una maternidad libre, elegida y segura y, en general, sus derechos reproductivos. En cuanto a los núcleos del Programa de Derechos Humanos, al analizar la información generada por las labores de defensa de la Comisión a lo largo de 2013, es posible advertir que las problemáticas que afectan al sistema de justicia continúan presentándose de manera importante en la Ciudad de México. Los expedientes de queja registrados en torno a este sistema representan el 63.3% del total de los expedientes tramitados durante el año por la institución. Destaca el incremento de 12.2% en el número de expedientes de queja registrados por presuntas violaciones al núcleo de seguridad humana, respecto al 2012, lo que coloca a este núcleo en un segundo lugar de incidencia. No obstante, la cantidad de quejas es inferior a lo que representa el sistema de justicia. En este ámbito, los principales derechos señalados en las quejas como presuntamente violatorios de derechos humanos fueron el derecho a la salud, el derecho al trabajo, que con la creación de la Quinta Visitaduría General ha experimentado un importante crecimiento en el número de quejas recibidas y en particular las afectaciones para niñas y niños y el derecho a una vida libre de violencia. Finalmente, el núcleo de democracia y derechos humanos representa el apartado que menos quejas recibió durante 2013, lo que mantiene el comportamiento observado en años anteriores en un porcentaje de un 6.8 total de todos los expedientes recibidos. En el rubro de recomendaciones durante 2013, la Comisión emitió 19 recomendaciones, de las cuales 5 han sido integralmente aceptados, 12 parcialmente aceptados y 2 no aceptados. Entre las recomendaciones aceptadas se encuentran la Recomendación 1/2013, relativa a los casos de vertimiento de aguas residuales en el río Santiago, en la delegación Xochimilco, por el reclusorio preventivo Varonil Sur. La Recomendación 5/2013, que advirtió la violación al derecho a la salud por mala práctica médica en agravio de una persona. La 9/2013, por mala práctica médica, violaciones al derecho a la salud, vida e integridad de personas privadas de la libertad en reclusorios del Distrito Federal.
La 11-2013, relacionado con las afectaciones provocadas por la Feria Anual de San Pedro Apóstol en la delegación Tláhuac, y finalmente la 19-2013, que advirtió la falta de protocolos específicos para la investigación y atención de casos de desapariciones de personas en la Ciudad de México. En ese sentido, quiero expresar mi reconocimiento a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, a la Procuraduría General de Justicia, Sistema de Aguas, Jefaturas Delegacionales de Tláhuac, Xochimilco, Secretaría del Medio Ambiente, todas ellas de la Ciudad de México, por la aceptación integral de los instrumentos recomendatorios antes señalados, que sin duda constituye un gran paso para la protección integral de los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, quiero exhortarles para asegurar el debido cumplimiento de cada uno de los puntos recomendatorios que aún no se han cumplido o que se encuentran en proceso de cumplimiento. Destaco aquí un acto de disculpa que se ha realizado por el único titular que ha dado esta muestra ejemplar al momento de la reparación, que es la Secretaría de Salud. Es una buena práctica y positiva el poder dar este tipo de pronunciamientos ante las víctimas que han sufrido una violación de derechos humanos. En recomendaciones parcialmente aceptadas, un hecho que preocupa a la Comisión se vincula con que la mayoría de las recomendaciones emitidas durante 2013 fueron aceptadas solo parcialmente, sin dejar de reconocer la voluntad de las autoridades para aceptar algunos puntos recomendatorios. Es preciso enfatizar que el pleno respeto a los derechos humanos solo podrá alcanzarse a través de la plena aceptación y cabal cumplimiento de todos los puntos recomendatorios. De esta forma, una aceptación parcial de las recomendaciones no constituye una manera adecuada de garantizar plenamente los derechos humanos. Las 12 recomendaciones parcialmente aceptadas son las que llevan el numeral 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del 2013, por lo cual se hace un respetuoso llamado y una atenta invitación al Instituto de Vivienda, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Gobierno, al Tribunal Superior de Justicia, a la Jefatura de Gobierno, a la Asamblea Legislativa, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como a las delegaciones Gustavo Amadero, La Magdalena Contreras, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, todos ellos del Distrito Federal, a que reconsideren su posición en todos aquellos puntos que no han sido aceptados de manera integral. En cuanto a recomendaciones no aceptadas, preocupa a este organismo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no haya aceptado la recomendación 2-2013 referente a un caso de tortura y otras violaciones a los derechos humanos. En el caso de secuestro, ni la recomendación 6-2013 relativa a un caso de detención arbitraria y cambio de situación jurídica del denunciante a probable responsable dentro de una averiguación previa, pese a la solicitud de reconsideración formulada para tal efecto. Dicha negativa constituye un acto de revictimización hacia las personas peticionarias y agraviadas en dichos instrumentos, quienes ven obstaculizado su derecho a obtener una reparación del daño cumplido. En el mismo sentido, la Comisión concluyó que la Procuraduría General de Justicia incumplió la recomendación 3-2011 motivada por el retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa y la negativa a investigar diligentemente en agravio a extrabajadores de la Ruta 100. Quiero resaltar que lo anterior ya ha sido hecho del conocimiento oportunamente a la Asamblea a efecto de que se proceda conforme a lo que dispone el artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En cuanto a los avances en el seguimiento de las recomendaciones, a pesar de las acciones que se han emprendido para el cumplimiento de las mismas, no puede dejarse de lado que a la fecha contenían sujetas a seguimiento 105 recomendaciones. Entre los principales obstáculos que ha encontrado este organismo para el cumplimiento de las recomendaciones destacan: falta de determinación de responsabilidades administrativas y o penales de servidores públicos involucrados en violaciones a derechos humanos; obstáculo para asegurar la reparación del daño a las víctimas a través de medidas de restitución, satisfacción e indemnización, principalmente en la elaboración y o modificación de instrumentos normativos; o bien, complicaciones para la implementación de acciones que garanticen la no repetición de las violaciones a los derechos, como por ejemplo las relativas a garantizar condiciones de vida digna a las personas privadas de la libertad, la puesta en marcha de mecanismos de supervisión e incluso la capacitación de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos.
Como parte de los ejes que estoy impulsando desde mi gestión, actualmente trabajamos en un programa integral para el fortalecimiento técnico de las recomendaciones, así como en un sistema de indicadores que nos permitan mejorar el análisis de los obstáculos que impide el pleno cumplimiento de las mismas. En cuanto al acompañamiento integral a las víctimas, esta comisión ha buscado mantener como uno de los ejes de actuación el acompañamiento con relación, y destaco, el informe especial sobre el impacto psicosocial de las víctimas en los acontecimientos del 1 de diciembre del 2012, cuyo objetivo consiste en evidenciar las afectaciones experimentadas por las víctimas de la Recomendación 7/2013 derivada de los acontecimientos del 1 de diciembre de 2012 en el marco del operativo de seguridad sobre la transmisión de los poderes federales. A partir de este informe especial, desde la Comisión, tenemos el propósito de generar un sistema de estándares para el cumplimiento de recomendaciones emitidas por este organismo que contribuya a la elaboración de criterios para el otorgamiento de indemnizaciones conforme a los más altos estándares en materia internacional. De esta manera, la Comisión busca contribuir con las autoridades del Distrito Federal en el establecimiento de mecanismos que faciliten y favorezcan el pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. En cuanto a las acciones de promoción, educación, investigación e incidencia, tenemos el tema de construcción de agendas, donde en el año 2013 la Comisión configuró planes de trabajo para el impulso de por lo menos 15 agendas específicas de derechos y grupos de población a través de un ejercicio de planeación participativo y de vinculación con cerca de 150 organizaciones de la sociedad civil, mismas agendas a las cuales se le está dando seguimiento, inclusión, integración para generar política pública. En cuanto a la vinculación nacional e internacional, se mantiene permanentemente en la comunicación para generar las buenas prácticas y asistencia técnica con otros organismos nacionales, y de manera adicional la vinculación con organismos internacionales constituye una de las partes relevantes en este apartado. La audiencia sostenida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la criminalización de las y los jóvenes en México y particularmente en la Ciudad de México, la presentación de un informe ante el mecanismo que evaluará a México en el marco del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o bien la atención a la visita del relator especial de la ONU, ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales, constituye una muestra del trabajo de incidencia desarrollado en la Comisión. En las acciones educativas, durante el 2013, se llevaron a cabo por el Servicio Público para la Generación de un Modelo de Educación para la Paz. Un proyecto también de enorme importancia fue el que se llevó en el marco de la reforma del 2011 con la Comisión, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que presentaron en junio de 2013 la plataforma virtual Reforma DH, que constituye una apuesta en ese sentido de formación sobre qué son y cómo aplicar los nuevos elementos de la reforma constitucional que en derechos humanos plantea. En la interlocución legislativa, la Comisión ha presentado, con pleno respeto a la autonomía parlamentaria, comentarios a procesos legislativos en temáticas de enorme relevancia como la eliminación de la figura de arraigo, el uso proporcional de la fuerza, estándares sobre reparación del daño, algunas normas de Código Penal en materia de libertad de expresión, el desarrollo de una nueva ley en materia de centros de reclusión o incluso sobre aspectos vinculados con ley de vivienda o participación ciudadana. En la investigación aplicada de derechos humanos, una de las herramientas que permite una mayor incidencia en la transformación de leyes o modificación de políticas públicas lo constituyen los denominados informes especiales. En 2013 se concluyó y presentó ante la sociedad el informe especial sobre el derecho a la movilidad, mismo que ha sido retomado en el marco de las discusiones legislativas vinculadas con este tema. De igual manera, y en un contexto de creciente debate sobre una eventual regulación de las marchas en el Distrito Federal, se planteó la Propuesta General 1/2013 en materia de movilidad, manifestaciones y derechos humanos, que advirtió sobre aquellos modelos legislativos aplicados en otros países para que no se vulneren este derecho. Se continuó también con la elaboración de informes como el de poblaciones callejeras y el de drogas y derechos humanos, mismos que fueron presentados en este año. Y en cuanto al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, se ha mostrado como una institución comprometida con el cumplimiento y aseguramiento de las líneas de acción a su cargo, así como de aquellas en las que figura como institución corresponsable. No obstante, el cambio normativo donde la Comisión ya no tiene directamente una incidencia en este programa. Quiero reiterar
que una parte muy importante del informe que hoy se presenta se basa en la información correspondiente a la gestión anterior, así como al periodo de transición y los primeros 2 meses de mi gestión. Lo anterior reitera el compromiso institucional de mantener de forma continua e ininterrumpida el trabajo de un organismo que funciona de manera permanente a favor de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México. Muchas gracias.